Hola, hola a todos mis queridos, estimados amigos, hermanos que me ven por esta plataforma digital en la cual me he ausentado por bastante tiempo y mil disculpas, pero a veces tenemos que tomar decisiones que a veces no quisiéramos, pero hay ocasiones que lo tenemos que hacer y la verdad que no es fácil. No es fácil, pero muchas veces lo tenemos que hacer, ya que tenemos que aprender muchas cosas que a veces Dios nos enseña. Y quiero decirte que este pequeño momento que voy a pasar contigo y voy a hablar un poquito de lo que me ha estado pasando, la experiencia propia, lo que ha estado sucediendo en mi vida, pues quiero que seas parte de ello porque nos enseña y aprendemos mucho. He estado fuera de todo esto por un buen rato y ha sido te puedo decir que un trato tremendo de Dios con mi vida. He aprendido muchas cosas, me han pasado muchísimas. He estado yo casi un mes algo enfermo, algo retirado de todo, metido en este lugar. Aquí he estado ya, si no es el mes, casi un mes, reflexionando, hablando a Dios a mi vida, diciéndome las cosas que realmente me han estado pasando y ministrándome sobre todo. Espero que sea una bendición lo que te voy a hablar en esta hora porque aprendí algo muy importante. ¿Tú recuerdas la palabra de Dios cuando dice, volveos a las sendas antiguas y preguntad cuál es el camino? Muchas veces me hice esa pregunta durante ese tiempo. Me preguntaba, ¿estaré bien? ¿Por qué estoy en esto? Dios me pidió algo muy fuerte. En este tiempo Dios me habló a mi corazón de una manera tan fuerte y tan delicada que yo la verdad no entendía. Mas después empecé a entenderlo. Hubo un tiempo en que me empecé a sentir un poco incómodo con Dios y quise luchar con Dios, el querer hacer mi voluntad y no la de Él. Y comencé a querer acomodar todo a mi manera para sentirme bien. Sin hacer cosas malas, obviamente, pero sí querer que todo funcionara a mi manera. Y pude crear una historia como muchos la creamos. Creo que somos personas que nos gusta crear historias. Y por lo regular siempre queremos historias a nuestro favor. Si nos queremos justificar, si queremos pensar en que somos lastimados o somos dolidos, formamos una historia y tomamos lo peor de las personas y eso nos hace sentir como un poco mejor en vez de tomar lo mejor de aquellas personas que han pasado por nuestra vida, dejándonos, aunque sean malas experiencias o buenas experiencias, pero tomar a veces lo bueno y creamos una historia en la cual nosotros a veces comenzamos a justificarnos, ¿sí? Y ponemos hasta las cosas de Dios y nos justificamos aún con ellas. El título de hoy fue ¿estás siendo engañado? ¿Realmente nos hemos puesto a pensar un poquito lo que estamos viviendo hoy en día? ¿Te has puesto a pensar si por lo que has creído por años, qué tal si es una mentira? Y yo sé que esto los va a poner a pensar. Y no me cortes ahorita, porque si no, no me vas a entender y me vas a juzgar. Porque si no me esperas a que te explique el por qué, no me vas a entender. El por qué te digo que muchos de nosotros probablemente hemos sido engañados por muchos años. Y nos han cambiado las cosas de la manera que no eran reales. Y que me vas a creer cuando te comience a hablar el por qué te digo de esto. Pero tuve que llegar a un momento en mi vida donde tuve que tomar una decisión. Y me dolió muchísimo, me dolió con todo el corazón tener que decir, Señor, voy a tener que tomar esta decisión. Y mi decisión es servirte. Mi decisión es renunciar a lo que yo amo, a lo que yo quiero, a lo que yo anhelo, a lo que mi alma ha estado esperando por tantos años, porque quiero servirte y obedecerte. Y tuve que tomar esa decisión. Y a lo mejor esa decisión me lastimó por dentro, lastimé a otras personas,
o lastimaré a otras a lo mejor, porque fui creando una vida la cual no era la que Dios me había pedido, y sin hacer cosas malas. Y por eso te digo que me interesa mucho que tú puedas quedarte conmigo y entender esta parte, que solamente no voy a estar mucho tiempo porque lo estoy haciendo en algunas fracciones. Yo quisiera que me entendieras algo, que cuando yo llegué a este punto de tener que obedecer a Dios me costó tanto, y me dolió como no tienes idea. Porque yo me estaba formando una historia, me estaba formando una vida la cual no era la que Dios me había pedido. Desde que yo tengo uso de razón, que Él me habló siendo un niño y me puso un llamado, de pronto hubo un momento en que no supe cuándo me perdí. Estando en Dios, escúchame bien lo que te estoy diciendo, y estoy hablando ahorita a las personas que son cristianas, a las personas que a lo mejor llevan años de conocer a Dios. Te estoy hablando a ti, que probablemente has llevado una vida cristiana por muchísimos años, y que sin darte cuenta, la brújula se desvió un poquito, y a pasar de los años estamos totalmente desviados de lo que Dios quiere. A mí me costó mucho dolor, sí, en mi corazón, en mi alma y en mi cuerpo. Estuve enfermo y muy fuerte, no supe ni por qué. Fíjate que cuando yo me enfermé, yo venía viajando en un autobús, me empecé a sentir que yo sentía que me moría. Te soy sincero, literal. Sentía yo que no lo iba a hacer para llegar. No sé cómo llegué, no sé cómo Dios me ayudó, pero recuerdo que llegué a la casa de mi hermana muy apenas y le dije, déjame entrar solamente a tu recámara porque yo no me siento bien. Me metí, después ya me comenta ella de cómo me vio, de todo lo que estaba pasando, yo no me di cuenta, yo no me acuerdo que tenía un frío terrible que me hacía que hasta los huesos... Sí, que hasta los huesos se sentía, cómo vibraban, mis dientes vibraban, todo, no podía parar. Yo sentía que ya había terminado todo. Yo le decía, Señor, ayúdame porque yo sé que esto es por algo. Yo recuerdo que ahí estuve como 2 días, yo lo que quería era llegar a mi casa, y ahí estuve 2 días con mi hermana que me cuidó de una manera maravillosa, a la cual le agradezco bastante, y no me sentía todavía no me sentía bien, pero yo le dije que me sentía bien para que me soltara, para que me dejara ir, si no yo sabía que no me iba a dejar ir. Y así me vine, y en todo el camino me vine clamando a Dios. Llegué a mi casa y aún así pasaron días enfermo, malísimo. Pero en esos días yo hablaba con Dios. Y te digo algo, me empezó a pegar una depresión terrible. Aquí es donde yo entiendo que muchos de nosotros como cristianos pasamos por depresión, pero no nos gusta aceptarlo, ¿sí? Y le echamos la culpa a otras cosas. Pero en esa depresión es cuando Dios habla a tu corazón. Es cuando te sientes que no hay nada que te pueda levantar, que no hay poder humano que te pueda levantar. Sientes que te hundes en la desesperación, que sientes que te ahogas. Y en ese momento tan especial de mi vida que estaba pasando, y tan fuerte, y tan difícil, yo clamé a Dios. Yo clamé a Dios y me di cuenta que todos los años que había estado yo sirviéndole, sin querer, sin darme cuenta, me había alejado mucho, porque estaba solamente haciendo mi voluntad y lo que yo quería y lo que yo anhelaba. ¿Sabes? Mira, fíjate lo que dice la palabra de Dios en Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Y solamente voy a hablar de solamente esta parte porque es la que quiero tomar para poder hablarte de algo sencillo. Voy a ser corto, pero va a ser algo que quiero que entiendas. Yo te pregunto algo. ¿Estás seguro que lo que estás creyendo ahorita es lo que Dios quiere?
Dios me habló de diferentes maneras durante ese tiempo y me hizo acordarme y me regresó al tiempo de los apóstoles, donde los apóstoles lo daban todo, donde la iglesia lo daba todo para poder servir a Dios y para que se extendiera el evangelio. Y me di cuenta que hoy en día es al revés. Nosotros buscamos ese todo, ¿sí? Buscamos lo material, buscamos sentirnos bien, buscamos estar a gusto, estamos viviendo una vida en la cual queremos estar confortables, a gustos con el evangelio, cuando jamás ha sido confortable o a gusto. Siempre ha sido un evangelio que te satisface el poder sufrir, el poder llevar la palabra, el que te quitaran esto, te quitaran aquello, hasta la propia vida, como muchos de los cristianos en el tiempo de los apóstoles, donde en Roma y la Inquisición, ¿no?, donde muchos cristianos eran muertos solamente por decir que eran cristianos. Ahí no había la comodidad. Los apóstoles tenían que ir de un lugar a otro, tenían que esconderse, no porque tuvieran miedo, sino porque tenían que seguir predicando la palabra. Pero hoy en día, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y esto es lo que me duele en mi corazón cuando me doy cuenta de que todo está al revés. Ahora estamos más preocupados por lo material, estamos más preocupados por tener un negocio, por tener una buena casa, por tener un auto, y estar hablando de tantas y tantos engaños que el enemigo nos ha puesto para que no tengamos en nuestro corazón el deseo de salvar las almas. Gloria a Dios por los que lo hacen. Pero sabes, hoy en día, y más adelante, porque ahora sí me vas a ver más seguido a lo mejor, porque voy a estar hablando de todos esos engaños que nos han engañado y nos han arrebatado la pasión la cual Dios puso en nosotros. Jesús dejó todo y vino a este mundo a hacerse hombre y a sacrificar su vida para que nosotros fuésemos salvos. Y nosotros estamos haciendo al revés. Nosotros no estamos dejando todo, queremos ese todo y estamos luchando por ese todo, creyendo en fábulas, creyendo en malas enseñanzas acerca de que vas a tener, y estamos hablando y estamos escuchando enseñanzas terribles que nos alejan del propósito de Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios, esta no va a ser nuestra morada eterna, este es un lugar de paso. Como Dios te quiera bendecir, eso yo no me meto, pero estamos de paso. ¿Por qué lo buscamos tanto? Estoy cansado y hastiado de escuchar tanto y tanta gente que solamente está hablando de que vas a tener y de que lo vas a lograr y de que confiesa esto, de que declara esto, que decreta esto que ni bíblico es, y te lo voy a enseñar, no hoy, pero te lo voy a enseñar después. Bíblicamente, lo que la Biblia dice, nos hemos apartado. ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros? Ya ni siquiera lo leemos. Nos la pasamos mejor viendo predicadores, a ver qué me dice, a ver qué palabra me dice. ¿Quién te dijo que tienes que estar esperando de los demás? Ni siquiera bíblico es. ¿Por qué? Porque ningún apóstol en el Antiguo Testamento, si me voy para allá, que deberíamos nosotros, porque somos los gentiles, ¿no?, los que somos salvos por Jesucristo, son a los que mandó Pablo, a los que nos predicara. Ponte a leer todas las cartas paulinas para que te des cuenta. Ponte a leer todo el Nuevo Testamento para que sepas qué es lo que Dios quiere para nosotros realmente. ¿Cuál es el punto del cristianismo? ¿Por qué Jesús vino a morir por nosotros? No para que tuviésemos, sino para que perdiésemos, sí. Perdiéramos cosas a lo mejor materiales, pero ganáramos la vida eterna. ¿Por qué os afanéis? No os afanéis, decía el Señor, por de este mundo, ni de las cosas de este mundo. ¿Qué fue lo que le dijo al rico? Vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Qué dijo? No. Eso está significando, y quiero que lo entiendas bien, de que muchos de nosotros no queremos eso. Y yo no estoy hablando de que no trabajes, de que no hagas nada, de que solamente metas en un cuarto. No estoy hablando de eso, no te vayas de un extremo a otro. Te estoy hablando que para nosotros lo más importante no es lo material. Lo más importante no es que nos den una palabra de que vas a tener, de que vas a viajar a todo el mundo, sino ni siquiera las personas que están al lado de ti conocen.
El que se humilla será exaltado, dice el Señor. Y el que se crea mayor de ustedes debe ser sirviente. Y hoy que oímos, quieren que aquellos hombres de Dios les sirvan. Les sirvan. Porque eres mi hijo, porque eres mi hija y porque tú tienes que ser. ¿Quién ha dicho eso? El único padre que tenemos es Dios. Las personas que tenemos aquí en la tierra son servidores de Dios, los cuales nos enseñan a nosotros y les agradecemos por lo que hacen por nosotros y los respetamos por la palabra que nos ministra, pero no son nuestros padres. ¿Dónde la Biblia dice eso? Agarran un versículo y de ahí quieren hacerlo todo cuando ni siquiera tiene que ver con ello. ¿Por qué hemos empezado a escuchar la palabra del hombre y no la palabra de Dios? ¿Desde cuándo dejaste de leer la palabra y de ver cada cosa que Dios dice hoy en día? Yo sé que muchos me cerrarán el canal. Claro, en sus plataformas, en su página, porque no les va a gustar lo que voy a decir, pero no me interesa. No estoy aquí para que me aplauda la gente, no estoy aquí para caerle bien a todo mundo y que me digan, wow, qué bueno. No, yo estoy aquí para decirte la verdad y te la voy a decir. Así tenga solamente de esos 1000 y pico de views que de repente tenía cuando predicaba, no importa que tenga 1 o 2, con eso basta y suficiente. Si un alma se transforma y cambia y se da cuenta y regresa a lo que Dios está estableciendo en su palabra. Antes, por ser cristiano, llevaban aquí, enfrente, un anuncio que decía muerte. Porque el solo hecho de decir que eran cristianos se los llevaban al circo romano y los devoraban los leones y los mataban los gladiadores y hacían lo que querían, los destrozaban nada por ser cristiano. ¿Qué cosa tan tremenda? Imagínate, Dios nos va a perdonar a nosotros que esta generación, la que deberíamos estar más bendecidos y predicarlo porque hay demasiadas maneras y muchas más comodidades que tenían los primeros. ¿Tú crees que nos va a perdonar el que no lo hagamos? ¿El que nada más estemos esperando que venga alguien y nos diga lo que tenemos que hacer? Juan, ¿quién te dijo que las cosas se hacían de esa manera? Estamos siendo engañados. Hoy en día todo mundo le gusta que le hablen. Yo veo que ahorita hay cantidad de canales de personas que se hacen llamar profetas, apóstoles, cuando ni siquiera se acercan a esto. Falsos. Con toda la palabra te lo puedo decir. Porque solamente hablan lo que la gente quiere escuchar. Y me voy a atrever a decir esto. Más que profetas, son adivinos que el enemigo los está usando para llevar a la iglesia a la perdición total. Porque esta iglesia es una iglesia demasiado débil. Estamos siendo muy débiles. Cualquier cosa nos tumba, cualquier cosa nos hace llorar, cualquier cosa nos hace meternos en la cueva y no querer salir jamás. Cualquier cosa. ¿Qué estás peleando? ¿Estás peleando algo material? O sea, si el Señor quiere que lo dejes todo por Él y tú sigues peleando y no te quieres mover por querer aquello, si el único que nos da es Dios. El que bendice nuestras vidas es Dios, no es el hombre. ¿Por qué pelear por cosas que no son las que Él quiere? Cursos de finanzas, wow, se está llenando. ¿Por qué? Y se llena porque la gente quiere escuchar que le hablen del dinero, que le hablen cómo tener más, cómo hacerse más rico. ¿Cómo hacerse más rico en qué? Cuando donde debes de enriquecerte es en la palabra, en la espiritualidad, en la pasión, por salir y predicarle, porque no se te pase una persona sin hablarle de Cristo, porque Cristo viene pronto. ¿De qué le sirvió a las personas? Y me duele el corazón porque mucha de mi familia pasó por ahí. Muchos de mis conocidos y amigos pasaron en estas inundaciones que golpearon, destruyeron casas y se les fue todo en un 2x3. De una noche a otra no tuvieron nada. ¿De qué sirve entonces? Aquellos que trabajaron toda su vida por ello y que ahora no tienen ni siquiera dónde dormir. Cuando te quitan todo pero no te quitan a Dios, vives feliz. Vives gozoso y no te importa dónde Dios te lleve.
No importa que no haya ni siquiera una buena cama para dormir, pero yo estoy sirviéndote, porque esta no es mi morada. Cristianos, hijos de Dios, hemos perdido eso, que ahora no nos hemos dado cuenta. Y se nos ha olvidado que nuestra morada no es esta, que este cuerpo solamente es un cascarón que vamos a dejar en cualquier rato, que nuestra morada está en el reino de los cielos. Yo recuerdo cuando era pequeño, todos siempre estábamos nada más, que Cristo venga. ¿Por qué? Porque había una pasión de volverlo a ver, de volver a estar con Él, pero hoy en día no hay esa pasión. Quiero tenerlo aquí, quiero vivir aquí. La gente quiere vivir en el mundo más que vivir con Dios. Sí, quiere vivir en el mundo. Quiere el negocio, quiere vestirse bien. ¿Te das cuenta de lo que está pasando? Yo veo hoy en día las iglesias grandísimas. ¿Cuánto dinero? Me duele cuando hay iglesias que les ponen una carga tan pesada a la gente para que pague. Y ahí están dando y dándole que dé más dinero y que dé más dinero porque tienen una deuda tremenda que tienen que pagar. Y todo está por eso. Y agarran la Biblia y la meten para que les paguen, para que se compren sus ranchos, para que se compren más propiedades, para que crezca la iglesia, para que venga más gente y venga más gente. Estamos usándolo de una manera incorrecta. Por favor, despierte, iglesia. Si yo he tenido que hacer todo este sacrificio, el que tuve que hacer, y negarme a mí mismo, y negarme a mis deseos, y negarme a lo que yo quería, lo voy a hacer por amor a Él. Y voy a predicar esta palabra hasta el día que me muera como debe de ser. Y le pido perdón a mi Dios, y le pido perdón a todas aquellas personas que a lo mejor en un momento dado de mi vida, cuando me perdí en el cristianismo, no estoy hablando de salirme fuera, en el cristianismo, y empecé a predicar una palabra que no era. Yo pido perdón a Dios y a ustedes también, porque ese no es lo que Dios nos mandó. Dios nos mandó a despojarnos y a darlo todo. ¿Recuerdas en el tiempo de los apóstoles? Dice que la gente vendía lo que tenía y lo entregaba a ellos. ¿Para qué? Para que se extendiera el evangelio y que a nadie le faltara nada. Hoy en día estamos al revés. ¿Sabes? Me da celo el que la gente se alegre porque hay un hombre y que le dice que le va a ir bien, y que le dice que ve esto, y que le dice que ve el otro. ¿Y sabes lo peor? Que creamos una historia y no pasan las cosas. Pero como ya creamos la historia y le creemos, entonces decimos, bueno, no pasó así, pero bueno, es porque Dios ya tenía otro plan. O sea, como que Dios se la pasa equivocándose todo el tiempo. Hoy en día como que Dios se arrepiente de lo que dice. Hoy en día como que si las cosas no te salen como te dijeron, no, es que no fue. Es que Dios me dijo que tenía que estar en tal lugar. Pero no pudiste llegar. No, es que pasó esto, pasó lo otro. Es que Dios me dijo que iba a estar en Europa. Pero como no se pudo, bueno, pues es que a lo mejor es en otro tiempo. Y siempre todo lo tenemos que acomodar a nuestra manera. ¿Cuándo vamos a empezar a agarrar la palabra y la vamos a creer? Y vamos a ver qué es lo que dice. Hablaba con alguien esta semana y hablábamos del Antiguo Testamento. Yo le decía, pues el Antiguo Testamento no es más que la profecía que se cumplió en el Nuevo Testamento. Sí, pero ¿qué? ¿Ya no crees en el Antiguo Testamento? Claro, porque es la palabra de Dios. Claro que lo creo, pero no voy a hacer lo que muchos hacen. Y te voy a dejar este ejemplo que después te voy a dar muchos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que todo lo que pisara la planta de tu pie será tuyo? Y la gente como loca y anda en los lugares, pisando esto, pisando lo otro, cuando ni siquiera tiene que ver con nosotros. Cuando Dios lo único que quería era decirle y entregar esa tierra que había prometido desde Abraham. Qué tremendo cuando no entendemos las cosas. Eso solamente era para el pueblo de Israel. Y tenían que conquistar, y Dios le dijo eso a Josué en un momento que necesitaba escuchar esa palabra. Pero no se la dijo porque él se iba a ser rico, no se la dijo porque Josué se iba a ser el millonario, porque Josué no. Si tú te das cuenta, nunca vas a ver a Josué como rey de Israel. Fue el líder, fue un juez. ¿Sí? Pero nunca lo veías, él vivía en una carpa igual que todos los demás. Y fue, e hizo y obedeció. ¿Qué nos enseña eso? Que vayamos a pisar. Nos enseña la fe que le tenemos que tener a Dios. Que cuando Dios nos da una palabra la tenemos que cumplir y Él nos va a respaldar. Y que aunque las cosas sean imposibles y difíciles, si Dios lo ha dicho, Él lo va a hacer.
No nos enseñó a que fuéramos a pisar y decretáramos que esa palabra jamás la vas a escuchar en la Biblia. No la vas a escuchar de un cristiano que lo diga, de un apóstol, no lo vas a escuchar, jamás. Fue un invento. Y que hoy en día todo el mundo lo dice porque alguien lo dijo, ni siquiera se ha dado la tarea de buscar en la Biblia. Ya si no quieres buscar en la Biblia, búscalo por lo menos con inteligencia artificial. Y hasta la inteligencia artificial me va a la razón, te lo aseguro. Porque está fuera de sí. ¿Por qué estamos llegando a ese punto? Porque estamos usando cosas que la Biblia habla en situaciones que Dios le dijo a un hombre o a una mujer o a quien haya sido, porque había algo específico que hacer. Porque ahora queremos nosotros hacerlo simplemente para enriquecernos. O para que la gente nos dé, o quitar a la gente, o para que la gente siga en prosperidad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué tanto problema para abrir una iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué ponerle carga a la gente? Hazla en tu casa, empieza en tu casa. Si Dios te quiere dar algo, te lo va a dar. No le pongas cargas a nadie. La iglesia así era, la iglesia primitiva así se hacía, en casas. ¿Por qué? Porque el evangelio no es para hacer una mega iglesia, el evangelio es para que cada uno de nosotros escuchemos a Jesús, nos salvemos, sí, nos salvemos, nos discipulemos y después hagamos lo mismo con otros y se vaya extendiendo el evangelio en diferentes casas, porque un día no va a haber de otra. No va a haber de otra. ¿Por qué tienes tanta necesidad de la gente que te dé una palabra y no buscas a Dios? ¿Por qué no reconocemos nuestros errores? Me costó reconocerlos, sí. Porque nos cuesta reconocer que nos equivocamos. Sí, nada más ponemos y acomodamos las cosas porque así Dios lo quiso. No, me equivoqué. Me equivoqué y tienes que decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Me equivoqué porque me fui por la carne, porque me fui por lo que yo quería, porque me fui por mi deseo, por lo que siempre he deseado. Porque nos han metido aquí en la cabeza que tenemos que ser prósperos y que tenemos que tenerlo todo. Y porque tú eres un rey y porque tú lo mereces todo. Es una gran mentira. Es una gran mentira. Lo único que merecemos realmente, lo único que nosotros merecemos realmente es su gracia. ¿Y sabes por qué? Por Jesucristo, por eso no la merecemos, ni siquiera por nosotros mismos. La salvación, gracias a Él, y la tenemos nosotros que pedir. Y tenemos nosotros que llegar a ese proceso. ¿Cuándo te desviaste? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la última vez que leíste la palabra? Y tú mismo te diste cuenta de lo que Dios quería para tu vida. ¿Qué crees que cuando te encuentres con aquellos cristianos que murieron en el circo romano y que han muerto por llevar la palabra de Dios, qué crees que va a pasar? Esta generación es una generación que nos hemos perdido. Sí, nos hemos perdido. Vamos a ver qué cuenta le vamos a dar a Dios. ¿Tú crees que Dios te va a preguntar cuántos vestidos tenías? ¿Cuántos carros tenías? ¿Cuántas casas? ¿Qué grande era tu ministerio? ¿Tú crees que Dios te va a preguntar eso? ¿Tú crees que Dios te va a preguntar eso? ¿Si te vestías bien o no? ¿Si te peinabas bien o no? Ah, no, porque soy un hijo de Dios. O sea, ¿de dónde sacamos eso? ¿De dónde? Estamos aquí. Si Dios nos bendice, wow, qué bendición tan grande. No es para nosotros, no es ni de nosotros, es para darlo. Es para darlo y para que crezca el evangelio. Es triste. Para ir a hacer un trabajo de misionero, que me ha tocado a veces a mí hacer, es tan difícil que la gente te ayude a algo que realmente vas a hacer y que lo van a ver. ¿Sabes por qué? Porque no les prometen nada. Porque no les digo, hermanos, si ustedes ayudan, van a tener abundancia, de y le va a dar Dios. No, porque no prometes. La gente quiere escuchar solamente eso. Termino con esto porque no quiero tomar mucho tiempo. Porque no estoy aquí para juzgar a nadie. Estoy aquí para decirle, Dios está trabajando en mi vida. Estoy aquí para decirles, he estado pasando un tremendo proceso con Dios. Y no me voy a callar. Y si solamente tengo un teléfono para poner aquí y predicar por ello y que Dios haga la obra, lo voy a hacer. Y cuando salga, lo seguiré haciendo. Y a donde Dios me lleve, lo haré. ¿Qué decía Pablo? Todo lo que tengo, lo tengo
basura. Pablo, un hombre rico, dijo, no me importa nada de lo que tengo. ¿Y qué hacemos hoy en día? Antes se deshacían de sus riquezas, se deshacían de sus títulos, de todo por servir a Dios. Ahora quieren riquezas, quieren títulos, quieren que les digas, que les hables, que les llames profeta, que les llames pseudo profetas, pseudo apóstoles y pseudo de todo hoy en día. ¿Sabes por qué? Porque eso no es lo que Dios pidió. ¿Ya escuchas esa palabra? Antes los profetas andaban solos, vivían solos y caminaban solos con Dios nada más. Por lo menos, a lo mejor ahí alguien se les juntaba, porque no era de que, oh, profeta, yo quiero andar con él, como hoy en día, ¿no? Todos quieren andar con el profeta. Antes nadie quería ir con el profeta. Nada más aquellos que eran llamados por Dios para estar con él. Uno. Porque la vida de ellos no era para ellos, la vivían para Dios. Es más, eran profetas que no pedían nada, al contrario, cuando les querían dar lo rechazaban, les decían, no, porque yo no te voy a tomar nada, yo no quiero que digas que fue por mí, porque es Dios el que lo hace. No. Hasta que Dios ponía, hasta que Dios los llevaba al lugar donde Él mismo les iba a dar. ¿Y con quién les iba a dar? Dios manda a Elías con la viuda. Y no le da, no lo llevó con un rey, no lo llevó, a ver, ¿de dónde me sacan tanta cosa? Lo llevó con esa viuda. Y lo llevó para bendecirla en grande manera. En grande manera lo bendijo ahí. Hoy en día, ¿sabes lo que te dicen? Dalo todo lo que tienes para que tú tengas como la vida. Y agarran y aplican de una manera errónea, absurda. Lo que ni siquiera Dios quiso hacer. Dios vio el corazón de esa mujer. Ahí llegó a Elías y la bendijo a ella. ¿Cuántas viudas no había en ese tiempo? Pero ella creyó. Y eso fue lo que nos enseñó Dios. Que tenemos que aprender a dar. Pero no a darle a aquel hombre que se quiere enriquecer más y que... No. No es cierto. Eso no es cierto. Que demos para que crezca el Evangelio. Para que se lleve la palabra a otros lugares. Para que nosotros mismos vayamos y lo hagamos. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a dejar sus casas por servir a Dios? En aquel tiempo los discípulos tenían que irse corriendo porque los perseguían y salían de un lugar a otro. No tenían ni siquiera dónde... es que eran aquellos tiempos, pastor. Aquellos tiempos. No estamos en esos tiempos. ¿Y ahora qué tiempos estamos entonces? A veces la iglesia piensa que no va a pasar nada, ¿no? Que no va a tener persecución, que no va a suceder absolutamente nada. Mira un poquito las noticias y todo lo que está pasando. Dale gracias a Dios. Si a lo mejor en tu ciudad no se está poniendo así. Pero cada vez se va a poner difícil. Y si pasamos la tribulación, pues, algunos tristemente no van a poder porque no están acostumbrados. No están acostumbrados. Nuestros hijos no están ni siquiera acostumbrados. Están acostumbrados a lo bueno. A irse a lo que hoy en día el mundo les está diciendo. No hagas sacrificios. Dios no quiere sacrificios. Ya Jesús lo hizo. Hay tanto que hablarles. Hay tanto que platicar. Pero escríbeme. Si te gustó o no te gustó, no me interesa. No quiero eso. No quiero decirte que me escribas, perdón. No es que no me interese, sino no quiero que me escribas porque quiera escuchar cosas buenas. Quiero que me escribas porque quiero saber que quieres aprender. Y porque quieres levantarte. Y porque muchos de ustedes a lo mejor ya han estado clamando por eso, diciendo, Señor, esto no está bien. Y porque muchos de ustedes, Dios a lo mejor ya en su corazón, así como a mí, ya los está incomodando a no buscar su propio bienestar. Porque estamos en los últimos días. Y yo sé, tú me puedes decir, eso lo ha dicho mi abuelita desde que... No importa. Los acontecimientos están de una manera tan tremenda. Yo nunca había visto tantas muertes y tantas pérdidas materiales como hoy en día. Es algo terrible. Y nosotros no queremos sufrir. ¿No? Oye, ¿por qué estás ahí batallando por tomar una decisión?
Es que si la tomo voy a perderlo todo. ¿Qué importa que lo pierdas todo? Pero no vas a perder a Dios. Él es el que da. Él es el que nos levanta, nos restaura, es el que nos da la fortaleza, es el que nos da todo. Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Por qué tenemos nosotros que someternos a personas nada más para no perderlo? Cuando no es ni siquiera la voluntad de Dios, cuando ni siquiera te pidió eso Dios, lo hiciste porque quisiste. Vivimos vidas tristes, arruinadas, porque tomamos malas decisiones. Pero hoy es el día en que lo hagas. Yo lo tuve que hacer, me dolió mucho. Me dolió mucho y tuve que renunciar a cosas que amaba. Sí, tuve que renunciar a cosas y a personas que amaba. Porque yo quiero obedecerle a Dios. Porque quiero hacer su voluntad. Porque cuando estuve a punto de hacerlo, no luché, no peleé. No lo hice. No lo hice porque me iba a costar. Y no lo hice. Y si estoy pagando las consecuencias de mis malas decisiones, las tengo que afrontar. Y por mi mala decisión, por mis malas decisiones, he ofendido, he lastimado. Sí, y a lo mejor he destrozado personas a causa de cosas que en Dios, escúchame bien, bueno, en el cristianismo, en el mundo religioso, he tenido que hacer. Y he predicado. Y saben que me arrepiento de muchos de ellos, de muchas cosas. Y lo reconozco, que prediqué y que no era. Simplemente porque lo que se predicaba, porque caemos en eso. Y hoy lo reconozco. Sí. Y si tuve que pasar por todo esto y a esta edad mía, me di cuenta que bueno que haya sido ahorita. Y no que me haya mantenido ahí perdido. Pero hoy con todo mi corazón yo le quiero servir a Dios. Le quiero servir con todo mi corazón. Y quiero retomar lo que dejé hace muchísimos años. Cuando salí del colegio teológico y comenzaba a predicar. Y no me importaba dónde me llevaban. Y no me importaba dónde dormía. Y no me importaba dónde estaba. Al fin y al cabo mis hijos ya están grandes. Al fin y al cabo ellos ya tienen sus vidas. Y estoy en el mejor momento de decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. Quiero hacer tu voluntad, pero de acuerdo a tu palabra, yo ya no me voy a mover por ninguna persona que me diga otra cosa, que esté fuera de lo que la palabra de Dios dice. Mi pueblo ha perecido por falta de conocimiento, pero conocimiento es su palabra, no del hombre. El pueblo de Dios se ha ido por el conocimiento del hombre y se someten al hombre. Y le llaman hasta padre, ni siquiera debería, porque la Biblia dice que no le llames padre más que al Señor. Y hasta le llaman padre, le llaman madre y le llaman de todo, cuando ni siquiera es eso. La Biblia no te habla de eso, no mientan más. No se dejen engañar. El único Padre que tenemos es el que está en los cielos, el que gobierna sobre nosotros, el que nos manda y que sabemos que debemos someternos a Él. Y si nos sometemos a Él, entonces podremos vivir en sometimiento en donde nos corresponde y lo tenemos que hacer. Claro que sí, no estoy en desacuerdo con ello. Pero no significa que a ciegas. No significa que lo hagamos sin conocimiento. Tenemos que hacerlo bajo el conocimiento de Dios. Veamos la Biblia. Veamos la vida del apóstol Juan, Pablo. ¿Sí? Veamos la vida de cada uno de ellos, de los mártires de la fe, lo que tuvieron que vivir para poderlo llevar esta palabra maravillosa. Muchos dicen, ay, Juan, como era el amado, por eso no murió de esa manera. No, tú no sabes la historia de Juan. No la sabes. Y cuando lo aventaron allá por la isla de Patmos, no sabes lo que tuvo que vivir y pasar para poder hoy nosotros tener completa esta palabra. Hay muchas cosas que no entendemos a veces. ¿Sabes por qué? Porque gente mala, gente perversa, ha engañado. Porque estamos en el tiempo del engaño. Escúchame bien lo que te voy a decir. Estamos en el tiempo del engaño. Hay un espíritu de engaño terrible en la iglesia que está engañando a muchas personas. A muchas personas. Y hay pastores que han dejado el púlpito para predicar de finanzas. Sí,
para escribir libros de finanzas, para hablar solamente de prosperidad, para hablar de eso. Yo no juzgo a nadie, lo único que le digo es que va a haber alguien que sí los va a juzgar un día. Y qué triste que cuando terminen de hacer todo lo que quisieron hacer ellos, un día el Señor les va a preguntar si hicieron su voluntad o la de Él. Es más, a algunos les basta decir, no te conozco, no sé ni quién eres. Pero si en tu nombre, pero no sé ni quién eres. Porque no era así como tú querías, era como yo quería y solamente hiciste lo que tú quisiste. Te enriqueciste. Te enriqueciste a causa de mi nombre. Te enriqueciste usando mi nombre y mi palabra. Te enriqueciste torciendo mi palabra. Te enriqueciste hablando de cosas que yo nunca dije. Inventando, diciendo, dejando que un espíritu de mentira o de adivinación entrara en tu corazón. Y lo único que hiciste fue perder a mi iglesia. Y muchos van a tener que pagar por ello. Si no se arrepienten y le piden perdón a Dios. Si no le piden perdón a Dios. Qué triste va a ser su llegada ahí arriba. Porque todos vamos a dar cuenta un día. Y yo quiero ahora sí estar listo para cuando esté delante de Él. Me diga si te conozco. Porque te ganaste 2 almas. Aunque sea eso. Porque sí lo que voy a hacer. Voy a decir, no me importa lo que tenga o no tenga. No me importa nada. No. Ya no. No me importa lo que diga. Lo único que quiero es servirle. No enriquecerme. Enriquecerme en su palabra, en su presencia. Estar lleno de Él. Lleno de Él. Dios no es injusto. Dios es real y verdadero. Pero Él tiene un plan para nosotros y lo tenemos que cumplir. Cumplámoslo. No hagamos las cosas a nuestra propia decisión, sino a la decisión de Él. Yo te invito a que en esta tarde, si tú has sentido eso en tu corazón, pídele perdón a Dios. ¿Tú crees que porque digas cosas a otras personas, eso ya te hace más espiritual o más grande? En algunos casos te puede hacer un mentiroso o una mentirosa, porque no es lo que Dios te pidió realmente, sino lo que tú sentiste o quisiste decirle para... Porque cuando te dicen, oh, qué palabra me dio, hermano, y tú te sientes ese orgullo, y tú sientes eso, wow, estás mal, desde ese momento estás mal, te lo digo. Aunque digas, no, fue Dios, pero sí te gusta eso. Te gusta que te digan con título, ¿no? Pastor, profeta, apóstol. Ya soy. ¿Cuándo viste en la Biblia que te dijo Dios que tenías que decirles así? ¿Cuándo? ¿Cuándo un profeta de Dios se dijo llamar profeta? Y dijo, llámeme profeta. Quiero decirte algo. Si Dios está tocando tu corazón, lo único que Dios quiere de nosotros no son títulos. Es nuestro corazón obediente. Lo único que pide de nosotros es obediencia. Y que si tenemos que destruir todas las cosas que un día construimos de una manera que no era correcta, destrúyelas y empieza de nuevo. No le temas. No temas que te equivocaste. Todos nos equivocamos. Yo me equivoqué. Gracias a Dios que fue ahorita y no en un momento que a lo mejor hubiera sido más difícil o casi imposible. Bueno, no imposible, casi. En cuanto a mi parte, no la de Dios. Porque para Dios no era imposible. Lo hice antes. Y me duele por buscar mi propio bienestar. Por buscar mi interés. Por buscar lo que yo quería. Hoy Dios te habla y te dice, vuélvete a mí, regresa. Deja ese camino. Deja de escuchar al hombre. Deja de escuchar a los adivinos, a los engañadores, a los que buscan su propio bienestar. Y va a ser duro, va a ser duro. Yo te lo aseguro, va a ser duro. Y vuélveme a mí, y vuélvete a mí. Vuélvete a mi presencia, vuelve a buscar mi rostro. Deja de pelear, deja de hacer las cosas a tu manera. Deja de estar en contra de todo el mundo, deja de querer estar siempre arriba. Deja de querer siempre estar sobre todos. Por favor, escucha lo que te digo. Tenemos que volver a la palabra.
tenemos que volver al evangelio verdadero. Tenemos que aprender a ser humildes, ¿sí? Y obedientes. No importa que nos cueste la vida. No importa que nos cueste lo que tenemos. Pero hay que obedecerlo primero a Él. De nada te va a servir que hagas un montón de sacrificios según tú si no lo obedeces. Cierra tus oídos a las voces del engaño, a las palabras profundas, porque hoy en día la gente quiere escuchar cosas profundas. Y hoy en día simplemente la palabra es tan sencilla de entenderla y de llevarla, es lo más difícil. Pero muchos prefieren mejor que deleiten sus oídos con esas palabrerías que ser hacedores de la palabra. Hay que tener cuidado. Te amo en el amor del Señor a cada uno de ustedes y por eso me presento delante de ustedes reconociendo lo que he sido y lo que soy. Y de veras me arrepiento de todo corazón de no haber caminado conforme Dios quería que caminara. Y no porque me haya salido nunca, gracias a Dios nunca, pero aún ahí en el camino es lo peor. Y por eso me preocupa esto. Porque lo peor de muchos es que estando en el camino de Dios, nos desviamos. Ahí mismo nos desviamos. Perdemos la visión. Perdemos todo. Y pensamos que estamos bien. Y por eso existe ese texto en la Biblia. Por eso, ese texto que dice en aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, está hablando de los que conocieron a Dios, de los cristianos, de los predicadores, de los que hacían todo para Dios. Ese texto es para todos nosotros. Si no empezamos a caminar de acuerdo a su voluntad y obedecerle. Es para nosotros ese texto. Muchos me dirán, Señor, Señor, si en tu nombre, hicimos. Y qué peor cuando Dios te diga, no te conozco. Wow. Yo cuando me puse a pensar en ello, se me hacía un hueco en el estómago de llegar a Él y decirle, aquí estoy, Señor. Fui pastor, fui misionero, anduve haciendo, predicando y todo, y que Dios me diga, no te conozco. Wow. Es mejor que me lo piense ahorita y no allá cuando esté delante de Él. Y es mejor que ahorita me arrepienta, porque allá ya no va a haber manera de arrepentirme. Yo quiero que tú también te arrepientas. Deja de buscar tu propio bienestar. Deja de buscar tus comodidades, tus lujos. Vivir esa vida próspera y en victoria que te prometen. Mejor empieza a vivir en obediencia a su palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y no me voy a hacer esta oración por aquellos. Y si quieres preguntarme, si quieres escribirme, puedes hacerlo. No importa lo que me digas. Yo lo escucharé. Y si quieres oración, yo voy a orar por ti. Y si alguno de ustedes quiere compartir este mensaje, sería una bendición para mí porque quisiera que muchos lo oyeran. Que muchos lo oyeran. Y si Dios habla al corazón de una sola persona, me sentiría contento y agradecido a Dios. Porque este testimonio ha ayudado por lo menos a uno. Padre, yo te pido por todos aquellos que escuchen esta palabra, Señor. Toca sus corazones, cámbialos y transfórmalos. Que vuelvan a esas sendas antiguas, que vuelvan a recobrar la conciencia de lo que perdieron por haberse ido al lado de lo emocional, al lado, Señor, del interés personal, de los que se han ido, Señor, por la prosperidad y por tener y obtener y obtener y obtener. Te pido, Señor, que toques sus corazones y pongas en ellos, como lo has puesto en mí, el deseo de servirte, pero servirte con obediencia y con amor. Padre, si hay alguno en este momento, te pido que toque su corazón en esta hora. Toca su corazón. Háblale, Señor, y dile, lo único que quiero es que te arrepientas y vivas. Y no vivas un camino de engaño, de perversión, un camino de solamente materialismo, un camino en el cual solamente quieres cubrir tus necesidades y tener más y más y más, cuando nunca te pedí eso, porque esta no es
tu residencia. Este no es tu lugar donde vas a vivir, porque yo tengo una morada para cada uno de ustedes, y es grande y maravillosa, y es la que quiero que piensen, no en la de aquí en la tierra, sino en la de los cielos. Bendícelos, sálvalos, guárdalos, y si hay alguien que se arrepiente, Señor, toca su corazón y bendícelo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Adelante, aquí estoy para servirte. Hasta pronto.